Hola, con la finalidad de ampliar los conocimientos, hoy presentamos a ustedes la historia y evolución de uno de los componentes principales del computador, el procesador. El procesador en los sistemas informáticos es el complejo de circuitos que configura la unidad central de procesamiento o CPU. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Gina Marcela Cherubini, quien los acompañará en la explicación de la primera y la octava generación. Néstor Andrés Suazo, quien los acompañará en la explicación de la segunda y séptima generación. Alexandra Camargo, quien los acompañará en la explicación de la tercera y sexta generación. Y quien les habla, Jason Fabián Moreno, que los acompañará en la explicación de la cuarta y quinta generación. Bienvenidos y empecemos. En la primera generación de procesadores encontramos el 4004. Es un procesador desarrollado por Intel en el año de 1971. Es un microprocesador de 4 bits de bus de datos, dirección a 32.768 bits de ROM y 5.120 bits de RAM. Contiene alrededor de 2.300 transistores. Está encapsulado en el formato DIP de 16 patas, 8 de cada lado. Maneja una velocidad máxima de reloj de 740 kHz. Microprocesador 8008. Es un microprocesador desarrollado por Intel en abril de 1972 con una velocidad de proceso de 300 kHz. Dispone de un bus de datos de 8 bits y un bus de direccionamiento de memoria multiplexado capaz de manejar 16 kilobytes, formado por 14 bits. Su formato era DIP cerámico de 18 pines con tecnología PMOS, integrando 3300 transistores, y tenía un set de instrucciones de 66. Microprocesador 8080 es un microprocesador desarrollado por Intel en abril de 1974. Se le considera el primer diseño de CPU microprocesador verdaderamente usable. El Intel 8080 fue el sucesor del Intel 8008. Esto se debía a que era compatible a nivel fuente en el lenguaje ensamblador porque usaban el mismo conjunto de instrucciones desarrollado por Computer Terminal Corporation. Con un empaquetado más grande, DIP de 40 pines, se permitió al 8080 proporcionar un bus de dirección de 16 bits y un bus de datos de 8 bits, permitiendo el fácil acceso a 64 kilobytes de memoria. Tenía 7 registros de 8 bits, 6 de los cuales se podían combinar en 3 registros de 16 bits, un puntero de pila en memoria de 16 bits que reemplazaba la pila interna del 8008 y un contador de programa de 16 bits. Microprocesador Z80. El Z80 es un microprocesador de 8 bits creado por Zilog en 1976. Es un híbrido entre la arquitectura del acumulador y la de registros de propósitos generales. El Z80 tiene un bus de datos de 8 bits, pero maneja instrucciones y direcciones de 16 bits, por lo que podría direccionar hasta 64 kilobytes. Es compatible con el software del 8080. Tiene 22 registros, 18 de 8 bits y 4 de 16 bits. 12 de ellos se pueden usar en pares, de forma que tendríamos 6 registros de 16 bits. La frecuencia de reloj es variable según la versión. Comenzó con un ciclo de relojes de 2,5 MHz, alcanzando modelos posteriores a los 20 MHz. El Z80A, por ejemplo, es la versión popular y funcionaba a 3,58 MHz. El Z80 tiene 6 modos de direccionamiento distinto. Microprocesador 8085. Este fue desarrollado por Intel en el año de 1977. El microprocesador 8085 estaba disponible en varias versiones, incluyendo 8085A, 8085AH y M8085AH. Cada variante de reloj operaba a una velocidad de reloj de núcleo diferente de 3, 4 y 6 MHz, respectivamente. Este procesador tenía un núcleo de 9 bits, lo que significaba que permitía 8 conjuntos de datos a través de 64 bytes para que cada área pudiera ser visitada. Con un número de 6.500 transistores, 500 más que el 8080, aún requería solo 5 voltios de electricidad para poder operar. Microprocesador 8080
desarrollado por Intel en el año de 1979. Este llega como sucesor del 8086, integrado en ordenadores con capacidades de memoria de 16 kilobytes. Internamente trabaja con un bus de datos de 16 bits, aunque externamente lo hace a 8 bits. Su bus de direcciones, al igual que el 8086, era de 20 bits, lo que conseguía un área direccionable de memoria de 1 mega. Con una velocidad de trabajo de 8 MHz, se llegaron a alcanzar los 12 MHz. Microprocesadores 80-186 y 80-188. Son dos microprocesadores que fueron desarrollados por Intel alrededor de 1982. Estos microprocesadores son el reemplazo del 8086 y el 8088. El microprocesador 80-186 maneja un bus externo de 16 bits, mientras que el 80-188 lo tiene de 8 bits. La velocidad de reloj de estos microprocesadores es de 6 MHz. Ambos microprocesadores no fueron muy usados en ordenadores personales, sino que su uso principal fue como procesadores empotrados. Estos microprocesadores tienen 8 nuevas instrucciones al conjunto de instrucciones x86. El Intel 80-286 presentado el 1 de febrero de 1982 fue un microprocesador de 16 bits con 134.000 transistores, al igual que su primo más sencillo contemporáneo, el 80-186. Se podría ejecutar correctamente la mayoría de su software escrito para el anterior Intel 8086 e Intel 8088. El 80-286 fue diseñado para sistema multiusuario con las aplicaciones multitarea, incluyendo comunicaciones y el control de proceso en tiempo real. Tenía 134.000 transistores y consistía en 4 unidades independientes: unidad de ejecución, la unidad de bus, la unidad de instrucción y la unidad de ejecución. Por otra parte, el 286 tenía dos modos de operación, el modo real y el modo protegido. En el modo real, el 286 era básicamente lo mismo que el 8086. Era en el modo protegido donde el 80-286 realmente aportaba algo nuevo. En este modo, un programa orientado a sacar partido de las capacidades del chip creía que tenía acceso a 1 GB de memoria, incluyendo memoria virtual. El chip 80-286, sin embargo, solo podía redireccionar 16 MB de memoria. Un defecto importante por respecto a esto de los modos de operación es que no se podía pasar del modo protegido al real sin resetear. Del real al protegido sí se podía. Tercera generación. La tercera generación representa quizás el cambio más significativo desde el primer PC. Este fue introducido en el mercado en octubre de 1985. Tenía velocidades de 16, 20, 25, 33 y 40 MHz, un voltaje interno y externo de 5 voltios, 32 líneas de dirección, que esto era equivalente a 4 GB. Su bus de datos interno y externo poseía el bus de datos de 32 bits. No tenía memoria cache. El coprocesador matemático 80-387 era opcional en esa época. En la tercera generación se destacaron 3 procesadores, los cuales les voy a detallar a continuación. El primero de ellos fue el procesador 80-386. Este fue un procesador completamente de 32 bits, optimizado para operaciones a alta velocidad y sistemas operativos multitarea. El chip fue introducido por Intel en 1985, pero apareció en los equipos a finales del 86 y principios del 87. El segundo procesador es el 386DX. Es un procesador de 32 bits con registros internos, un bus de datos interno y un bus de datos externos de 32 bits. Contenía 275.000 transistores y consumía menos energía que el procesador 80-386, porque estaba hecho de materiales cuyo diseño permitía a los dispositivos consumir niveles de energía extremadamente bajos. El tercer procesador fue el 386SL. Ofrecía características especiales para la gestión de energía que eran importantes para los equipos que funcionaban con baterías. Además, tenían varios modos de hibernación para conservar la energía. Estas funciones extras aumentaron los números de transistores a 855.000. Como les había dicho anteriormente, los coprocesadores de la tercera generación eran opcionales. El coprocesador destacado en esta generación era el 80-387.
Este es un chip matemático de alto rendimiento diseñado especialmente para trabajar con los procesadores 386. Tenían dos diseños, el primero que es el 387DX para los procesadores 386DX y el segundo coprocesador 387SX para los procesadores 386SL. Una de las grandes características de este coprocesador era que tocaba tener demasiado cuidado su instalación, dado que si se hacía mal, el chip quedaba completamente inservible y su fabricante Intel no daba garantías por la mala instalación. Cuarta generación. Aunque el cambio que se produjo en la industria no fue tan importante como el de la tercera generación, con los procesadores de esta generación se llegó a doblar el rendimiento de los del anterior. El procesador 8486 fue lanzado al mercado en el año de 1989 por la compañía Intel Corporation. Algunas compañías como IBM, AMD, entre otras, fabricaron este tipo de procesador mediante licenciamiento adquirido al fabricante principal, que para este caso fue Intel Corporation. Algunas de las características que nos ofrecía el procesador 8486 es que incluía dentro de un chip un coprocesador matemático, una memoria integrada de 8 KB, tamaños de registro y ancho de buses eran iguales a los del 8386. Una de sus grandes ventajas es que la ejecución de la mitad de las instrucciones lo hacía en un periodo de reloj, en vez de los dos periodos que el 8386 requería para ejecutarlos. Fueron 7 los componentes principales del procesador 8486. Primero, unidad de ejecución. Esta incluía los registros de uso general de 32 bits, la unidad lógico-matemática y un barrel shifter de 64 bits. Segundo, unidad de segmentación. Incluía los registros de segmento, los cachés de información de descriptores y la lógica de protección. Todo esto no tuvo diferencias con respecto al 8386. Tercero, unidad de paginación. Era la encargada de traducir las direcciones lineales en direcciones físicas. Cuarto, unidad de caché. La idea de la implementación del caché era tener una memoria relativamente pequeña con la velocidad del procesador. El caché se carga rápidamente mediante un proceso conocido como ráfaga, con el que se pueden transferir 4 bytes por ciclo de reloj, lo cual lo hace mucho más eficiente. Quinto, interfaz con el bus. Incluía los manejadores del bus de direcciones, bus de datos de 32 bits y bus de control. Sexto, unidad de instrucciones. Esta incluía la unidad de prebúsqueda que le pide los bytes de instrucciones al caché, una cola de instrucciones de 32 bits, la unidad de decodificación, la unidad de control y la memoria ROM de control. Séptimo, unidad de punto flotante. Esta incluía 8 registros de punto flotante de 80 bits y la lógica necesaria para realizar operaciones básicas, raíz cuadrada y trascendentes de punto flotante. En cuanto a la memoria, el sistema de memoria del 486 contenía 4 GB. El caché interno, como se nombró anteriormente, acelera la ejecución de instrucciones y adquisición de la información. Para la administración de la memoria se incluía una unidad de paginación. Este sistema de paginación puede deshabilitar el uso de memoria caché para selecciones de página de memoria transformada. Al comienzo les nombré que el procesador 8486 traía incluidos 4 pines de paridad. Pero ¿para qué sirve ese generador de paridad o qué significa? Se usa para determinar si la información fue leída correctamente. Se genera durante todos los ciclos de escritura del proceso. El microprocesador puede revisar esa paridad y generar errores de revisión de paridad. En cuanto a la unidad de caché, puede almacenar 8 KB de instrucciones. Utiliza caché de primer y segundo nivel según los requerimientos. Está disponible en todos los modos de funcionamiento del procesador, los cuales son el modo real, el modo protegido y el modo de manejo del sistema. Las clases que trae integradas son write-through y write-back. El caché interno puede acelerar la ejecución de instrucciones
y adquisición de información según las instrucciones del procesador. Algunas de las nuevas instrucciones con que venía el 8486 respecto a sus predecesores fueron las siguientes: BSWAP, la cual se encargaba de cambiar el orden de los bytes. La siguiente instrucción, CMPXCHG, comparaba el acumulador. Y NVD se encargaba de vaciar el caché interno para agilizar los procesos. INVLPG se encargaba de invalidar una página de entrada en el buffer de conversión. WINVD, esta instrucción se encargaba de realizar cambios en la memoria externa del procesador. XADD se encargaba de sumar los operandos fuente y destino según indicara el proceso. Algunas de las versiones que surgieron del procesador 8486 fueron el 8486DX, que fue lanzado en abril de 1989, el cual incluía 1.200.000 transistores y operaba al doble de velocidad del 386. El 8486SX fue lanzado en abril de 1991. Este procesador no incluyó el coprocesador matemático porque la idea era hacerlo de menor costo para que pudiera ser adquirido. 8486DX2 fue lanzado en marzo de 1992 e incluía como gran novedad un duplicador de frecuencia interno. En 1992 se lanza el 8486SL, al cual se añadieron características especiales para ahorro de energía. Y finalmente tenemos el 8486DX4, lanzado en 1994, sobre el cual se triplicó la frecuencia de reloj y caché interno, el cual se ejecutó a 16 kilovatios. Quinta generación. El 19 de octubre de 1992, Intel anuncia que la quinta generación de su línea de procesadores compatibles llevaría el nombre Pentium, en vez de 586 o 80586 como todo el mundo estaría esperando. Esta fue una estrategia de Intel para poder registrar su marca y así poder diferir el nombre de sus procesadores del de sus competidores, como en su momento lo eran AMD y Cyrix. Finalmente, el procesador Intel Pentium fue presentado en marzo de 1993. Incluía registros y buses de datos a 64 bits, un bus de direcciones a 32 bits, el coprocesador matemático que también venía incluido en el chip, un caché interno que funcionaba o se dividía mejor en 8 kilobytes para los datos y 8 kilobytes para las instrucciones. El procesador Intel Pentium incluía 3 millones de transistores y su velocidad de procesamiento oscilaba entre 60 y 160 MHz. Físicamente el chip venía empaquetado en formato PGA con 273 pines. Características del procesador Intel Pentium. Una de sus mejoras más importantes fue la unidad del punto flotante, que operaba muchísimo mejor respecto a la del 8486. Adicionalmente se aumentó al doble las operaciones con punto fijo o enteros. Su diseño con doble vía de acceso estaba establecido para poder procesar múltiples instrucciones simultáneamente. Se empezó a hablar de los procesadores multitarea. El Pentium maneja dos tipos de instrucciones: el condicional y el incondicional. Utiliza una unidad de predicción de decisiones BPU y un buffer de decisión de destinos BTB. Una de sus desventajas fue que el chip se calienta demasiado, y por esta razón todos los fabricantes de motherboard que trabajaban con Intel debieron implementar
sistemas de refrigeración para evitar el recalentamiento del procesador. Algunas de las nuevas instrucciones que se presentaban en el procesador Intel Pentium fueron las siguientes. CMPX CHG8E se encargaba de comparar el valor de 64 bits ubicado en la memoria. Otra de las instrucciones fue CPU ID, que informaba al software, en este caso el sistema operativo, el modelo de microprocesador que se estaba utilizando. RDMSR. El modelo en EXE especifica uno de los registros de 64 bits del modelo del procesador. La siguiente instrucción, RDTSC, se encargaba de copiar el contenido del contador de tiempo en EDX. Por último tenemos RSM, que se encargaba de restaurar el estado del procesador utilizando la copia de manejo de sistema que se tenía implementada. Algunas de las versiones posteriormente al Pentium fue el Pentium de segunda generación, que se lanzó en marzo de 1994 con velocidades entre 90 y 100 MHz, una tensión de alimentación reducida a 3,3 voltios, donde se evidenciaba que el consumo de energía bajaba. Se utilizaron 3.300.000 transistores y se agregó un circuito adicional de control de reloj, un controlador de interrupciones avanzado y una interfaz para el procesamiento dual o simultáneo. Posteriormente tuvimos el Pentium de tercera generación, lanzado en enero de 1997 con la tecnología MMX para instrucciones adicionales. Tenía el doble de la memoria caché de su predecesor, el Intel Pentium. 4.500.000 transistores venían incluidos y el consumo de energía también bajó considerablemente, pues solo utilizaba 2,8 voltios. Físicamente este procesador ya venía con 321 pines. También podemos hablar del procesador de la compañía AMD, el K5, el cual fue la primera competencia real de Intel, pero salió a la venta en el año de 1996. Fue optimizado para la ejecución de instrucciones a 16 y 32 bits utilizando un socket 7 para la board, un caché interno de 16 kilobytes para datos y 8 kilobytes para instrucciones. También era muy destacado en este tipo de procesador. Incluía 4.300.000 transistores y el consumo de energía era bastante bajo, pues trabajaba a 3,5 voltios. Físicamente el chip venía empaquetado en formato PGA de 273 pines. Podía transformar comandos x86 en comandos RISC. Algunas de sus grandes desventajas fue el deficiente coprocesador matemático para el uso de la coma flotante, si lo comparamos contra el Pentium. Y otra, digamos que la mayor de sus desventajas, fue que salió muy tarde al mercado, casi 5 o 6 años después de la salida del Pentium, por lo cual Intel le tomó bastante ventaja y no tuvo mucho auge este procesador. Sexta generación. No soporta multimedia extensión, arquitectura interna de 32 bits, bus de datos externa de 64 bits, 36 líneas de direccionamiento, lo cual es equivalente a 64 GB, soporte Dual Independent Architecture, lo cual nos indica que tiene un bus de datos para la placa madre y otro para la caché, lo cual permite que la caché vaya un poco más rápido. Tiene la caché L1 con una capacidad de 8 KB y la caché integrada L2, que podría ser de 256 KB, de 512 KB o de 1 MB. Utiliza un zócalo tipo 8 de 387 pines. Procesador Pentium Pro. Fabricado en el 95 y disponible en el 96. Usaba un zócalo 8 de manera que era incompatible con los anteriores. Cerca de 68 millones de transistores. La caché L1 de 16 KB, 8 de datos, 8 de instrucciones. Una característica importante es que tenía una caché de nivel 2 integrada que tenía una capacidad de 1 MB. Procesador Pentium 2. Fue introducido en el mercado en mayo del 97. La caché L2 está en el núcleo junto al microprocesador en una tarjeta impresa.
La caché L1 aumentó a 32 KB, 16 de instrucción, 16 de datos. La capacidad de la caché de nivel 2 estándar es de 512 KB. Posee 7.5 millones de transistores. El cambio del slot 8 por uno más pequeño, slot 1, la categoría de 0.5 micras usadas en las versiones de más de 333 MHz producía una gran cantidad de calor que tenía que ser disipada, por lo que se obligaba a usar un disipador, la razón por la cual mucho de esta generación ya tenía un ventilador incorporado. Intel Celeron, un procesador pensado en el mercado de bajo coste. Las principales diferencias residen en el embalaje, el tamaño de la caché de nivel 2 y la velocidad del bus de la CPU. Pentium 3, introducido en febrero del 99, para mejorar las posibilidades de tratamiento de imagen avanzado, 3D, audio de distribución a través de Internet, video y reconocimiento de voz. De este procesador se hicieron 3 modelos. El primero, que es Pentium 3, con una tecnología de 0,25 micras, con lo cual el núcleo contenía más de 9.5 millones de transistores. El código Copernic, que era el segundo, tecnología de 0,18 micras y una caché integrada de 256 KB. Y el tercero, que es el código Tualatin, con una tecnología de 0,13 micras y tenía 44 millones de transistores, siendo incompatibles con las placas bases anteriores. Pentium 3 Xeon. Son versiones de alto rendimiento y difieren de las versiones anteriores. Con una caché de nivel 2 de 2 MB, es el hecho de que pueda trabajar a la misma velocidad del procesador. Con el núcleo de transistores fue un récord en la época, alcanzando los 84 millones. NextGen NX586 fue fundado por Trampin Thomas, se fusionó con ADM y dio como resultado ADM-K6, con núcleo interno, ejecución dinámica, predicción de saltos, ejecución especulativa, una caché de nivel 1 de 64 KB, 32 de datos y 32 de instrucciones, con un coprocesador integrado. ADM Duron, introducido en junio del 2000, diseñado para ser una versión de bajo coste y competir con el mercado con los citados Celeron, con menos caché del nivel 2. ADM Athlon XP tenía una capacidad de memoria caché L2 de 512 KB y era un nuevo plan de comercialización que compite directamente con el Pentium 4. Tenía 9 unidades para la ejecución superescalar. Athlon MP fue el primer procesador Athlon diseñado para soportar multiprocesadores, por lo tanto podría utilizarse en servidores y en estaciones de trabajo. ADM Sempron. ADM introdujo esta línea de procesadores en el 2004. Es el modelo económico de Athlon XP y sus características son muy similares. Cyrix IBM. Con ejecución dinámica, predicción de salto, ejecución especulativa, compatibilidad con tecnología multimedia expresión, es compatible con los sistemas operativos y software basados en arquitectura de 64 bits. Via Cyrix 3. Este procesador, con bajo consumo de energía y un rendimiento no demasiado alto en comparación con el Celeron, fue utilizado en mercados específicos como el portátil. Intel abandonó la numeración romana para pasarse a la arábica. La gran velocidad permitida por la tecnología Hyper Pipeline permitía a los 2 ALUs ir al doble de velocidad del procesador, lo que significa que las operaciones se pueden ejecutar en medio ciclo. Las velocidades del bus del sistema de 400, 533, 800 y 1066 MHz realmente significan que el bus trabaja a una velocidad de 100, 133, 200 y 266 MHz y transfiere datos 4 veces por ciclo. El Pentium 4 funciona bien con RDRAM, DDR y SDRAM. Si le pones una memoria inferior no se puede aprovechar el procesador, y si se pone una superior el procesador no la aprovechará. La arquitectura Hyper Pipeline, con un pipeline mucho más largo, divide las instrucciones individuales en más subetapas
que los procesadores previos. Desafortunadamente, esto no podía aumentar el número de ciclos tomados para ejecutar instrucciones si no están optimizadas para el procesador. Procesador Intel Pentium 4, su aparición fue en el año 2000. El Pentium 4, sucesor del Pentium 3, es un microprocesador de séptima generación basado en la ya conocida arquitectura x86 de Intel. Este procesador es el primero en contar con un diseño completamente nuevo desde la aparición en 1995 del Pentium Pro. La innovación de este procesador consistió en sacrificar el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio una mayor cantidad de ciclos por segundo. Además, la inclusión de instrucciones SSE2, una mejorada ampliación de instrucciones SSE que fueron incorporadas con el Pentium 3. Pentium 4 Extreme Edition fue presentado en noviembre del 2003. Fue el primer PC de escritorio en incorporar memoria caché L3, básicamente una versión renovada del núcleo del Xenon orientado ya a servidores, que ya contaba con esta memoria. El Pentium 4 cuenta con una memoria de 512 KB de memoria caché L2 y 2 MB de caché L3, lo cual incrementó la cuenta de transistores hasta 178 millones y aumentó bastante el tamaño de la die, así como el costo de producción y obviamente a la venta. Este procesador fue orientado más a los gaming, a los jugadores habituales de videojuegos que estaban dispuestos a pagar dinero extra por un rendimiento adicional. De hecho, el caché adicional no ayudaba tanto a las aplicaciones de negocio como en aplicaciones 3D para los juegos potentes. Más adelante se introdujeron varias revisiones mejoradas que introducían más memoria caché de 2 MB y quitaron la memoria caché L3. La familia de procesadores Xenon fabricados por Intel posee una serie de características que los diferencian de los procesadores que utilizan en las computadoras de escritorio promedio. Estos procesadores se centran más en la capacidad de realizar múltiples tareas que en la maximización del valor de frecuencia del procesador. Los Xenon ofrecen soporte para 3 niveles de cachés de datos, soporte multiprocesador y núcleos de procesamiento adicionales. Estas características permiten a los servidores manejar en gran número de programas concurrentes y procesos que las computadoras de grado servidor normalmente ejecutan. Octava generación de procesadores. En esta octava generación encontramos inicialmente el Itanium. Es desarrollado por Intel y Hewlett Packard desde 1994 bajo la arquitectura IA64. Su primera aparición en el mercado fue en julio del 2001. Es un procesador de 64 bits, escala hasta 512 procesadores, tiene una frecuencia de reloj de CPU de 733 MHz a 1.73 MHz. La velocidad del bus es de 300 MHz a 667 MHz, 25 millones de transistores en la CPU y 300 millones de transistores en el caché. Microprocesador Itanium 2. El Itanium 2 es un procesador de arquitectura Itanium que fue desarrollada conjuntamente por Intel y Hewlett Packard en julio del 2002. Todos los procesadores Itanium 2 comparten una misma jerarquía de memoria caché. Todos tenían una caché de nivel 1 de 16 KB para instrucciones y otra de 16 KB para datos. La caché de nivel 2 está unificada, es la misma para datos e instrucciones y tiene un tamaño de 256 KB. La caché de nivel 3 también está unificada y varía el tamaño desde los 1,5 MB hasta los 9 MB. Es una lección interesante de diseño. La caché de nivel 2 contenía suficiente lógica para el manejo de las operaciones de los semáforos, mecanismos de sincronización del kernel sin molestar a la ALU. El bus del Itanium 2 tenía velocidades de 200 MHz hasta los 533 MHz. Athlon 64. Este procesador es de 64 bits para computadoras de escritorio que lanzó AMD en septiembre del 2003. La línea Athlon 64 fue la primera serie de CPUs de 64 bits que lanzó AMD para el mercado de consumo general, reemplazando la línea Athlon XP de 32 bits. El procesador 3200 o Athlon 64 es compatible con las placas madres Socket 764, fue la primera serie 64 que lanzó Athlon. El Athlon 64 se ejecuta a una frecuencia de 2 GHz y ofrece un controlador de memoria integrado de 64 bits de un solo canal. El CPU mide 1,57 pulgadas por 1,57 pulgadas y usa un núcleo simple con una unidad de punto flotante integrada.
El voltaje nominal es de 1.5 voltios. El procesador tiene un tamaño de circuito integrado de 193 milímetros cuadrados y 105.9 millones de transistores en la placa. Microprocesador Athlon 64FX. El fabricante de este microprocesador es AMD y fue lanzado al mercado en septiembre del 2003. Procesador de 64 bits en un solo canal para uso doméstico. Es compatible con Windows. Es diseñado específicamente para proporcionar juegos. Puede ejecutar código de 16 y 32 bits. Opera bajo la tecnología AMD 64 que permite que el procesador puede ejecutar 32 bits a la máxima velocidad, proporciona protección optimizada contra antivirus. Controlador de memoria DDR y DDR2 integrado de 128 bits, dispone de un ancho de banda de memoria de 6.4 kilobytes y 12.8 bits. Procesador Athlon X2 Dual Core. Fabricante AMD y lanzado en mayo del 2005, es un procesador de doble núcleo para uso doméstico. Contaba con dos diseños, uno con 1 MB de caché L2 y usaba el núcleo Manchester, el otro diseñado con 2 MB de caché L2 y usaba el núcleo Toledo. Las frecuencias de reloj oscilaban entre 2.2 GHz y 2.4 GHz. Caché de instrucciones de nivel 1 de 64 KB por núcleo. Caché de datos de nivel 1 de 64 KB por núcleo. Caché de nivel 2 de hasta 1 MB por núcleo. Procesadores Intel Core Duo y Core 2 Duo. El Intel Core Duo original fue lanzado en 2006 y en líneas generales es un modelo de 32 bits basado en arquitectura x86 con doble núcleo. Incorpora 2 MB de caché L2 compartida por los dos núcleos y una frecuencia de bus de 533 o 667 MHz y un nuevo juego de instrucciones multimedia. El Core 2 Duo fue lanzado medio año más tarde que el Core Duo original y la diferencia principal es que es un procesador de 64 bits. Procesadores Intel Core i3, i5 e i7. Estos procesadores se dividen en los procesadores de computadoras de escritorio y portátiles. El i3 es únicamente una CPU de doble núcleo, el i5 ofrece opciones de doble y cuádruple núcleo y el i7 se divide las opciones en doble, cuádruple y sextuple núcleo. Los chips de Intel i3, i5 y i7, liberados desde el 2008 hasta el 2010, utilizan el proceso de fabricación de 45 nanómetros, mientras que la mayoría de los chips posteriores al 2010 utilizan el proceso de fabricación menor de 32 nanómetros en su lugar. Con las CPUs de escritorio, que son generalmente más rápidas que las móviles, el rango de velocidad del núcleo del Intel Core i3, i5 y i7 son de 1.2 GHz a 3.3 GHz, 1,06 GHz a 3,6 GHz y 1,06 GHz a 3,46 GHz respectivamente. Cada procesador Intel Core i3, i5 e i7 tienen un Intel Smart Cache, que es una pequeña unidad de almacenamiento que se utiliza para la alta velocidad de acceso a los datos de la computadora. El Smart Cache del Core i3 tiene 3 megas o 4 megas. Cada chip móvil Core i5 tiene un caché de 3 megas, mientras que las variantes de escritorio tienen opciones de 3 megas, 4 megas, 6 megas y 8 megas. El Core i7 supera a todos ellos con 4 megas, 6 megas, 8 megas y 12 megas.